Concluyamos, pues, con unas reflexiones abiertas, integradas en la realidad económica y social en este momento extraordinario. Jacques Attali es uno de los intelectuales más prestigiosos de Europa del último medio siglo. Un hombre de vasta cultura y amplísimo registro. Economista, ensayista, sociólogo e incluso músico. Es compositor y director de orquesta. Attali fue consejero de François Mitterrand y en mayor o menor grado ha asesorado a Hollande, Sarkozy y Macron. ¿Cómo nos resumiría, señor Attali, el momento actual desde su punto de vista? Es un momento extremadamente incierto, porque todo depende todavía mucho de la pandemia. Pero más allá de la pandemia, todo está dispuesto para poner en marcha una situación de enorme desarrollo y abundancia. El progreso técnico nunca ha sido mayor que hoy. El crecimiento económico global es muy fuerte. Sin embargo, tenemos muchos problemas por delante. Está la pandemia, por supuesto. Sigue aquí. Otro reto es la inmensa deuda pública que habrá que pagar algún día por el crecimiento, por la inflación o por el impuesto. Un impuesto ligado a riesgos de guerra. Hay riesgos de guerra. Primero porque hay guerras activas ahora mismo. Muchas. Guerras silenciosas. Hay muchas guerras en África, guerras civiles enormes y terriblemente mortíferas en la República Democrática del Congo, en Etiopía, en Irak, en Afganistán. Hay regímenes terribles que asesinan a su pueblo. Existe un riesgo de guerra real entre Ucrania y Rusia, entre China y Taiwán, por citar los dos más conocidos. Usted dijo hace un año que tendría que ser aplicada una especie de economía de guerra para la actual situación. Y desde luego sí se vio enseguida, señor Attali, que los estados actuaron de una manera extraordinaria. Estados Unidos, Europa, como otras veces no se había hecho. ¿Vamos en buen camino? Pedí activar la economía de guerra, la economía para evitar la guerra movilizando toda la industria. Esta crisis muestra enormes carencias en la economía de la vida y los gastos ingentes que dedicamos a otras cosas. Por eso lamento mucho que los planes de recuperación que se han elaborado son planes que, según los últimos datos que tengo, dedican un 17% de los recursos a reducir la dependencia de las emisiones de CO2 y un 83% a aumentar la producción de CO2 apoyando al automóvil, la aeronáutica, el plástico, la química. Es incoherente. Y los otros sectores, que suponen más del 60% del PIB, los que giran en torno a los combustibles fósiles, al azúcar, es decir, el automóvil, la aeronáutica, el plástico, el textil, la química, los envases, gran parte de la agricultura y parte del turismo, deben reorientarse, pero es posible. La crisis actual ha mostrado que también están la salud y la educación. Los jóvenes son grandes víctimas de la situación actual. Generaciones enteras no han recibido la educación que merecían. Y pagaremos el precio de ello durante muchos años. Tendremos médicos peor formados o personas con muchas lagunas. Sueño con ver convertirse el Banco Europeo de Inversiones en el Banco de la Economía de la Vida. Pero me temo que la hipótesis de que la crisis ha quedado atrás sea demasiado ingenua y nos lleve a cometer los mismos errores pasados de 1920. ¿La deuda es también un riesgo para la paz mundial? Sí, los riesgos son grandes. Ahora bien, creo que todavía tenemos los medios para evitar esa guerra. Los bancos centrales todavía pueden inyectar mucho dinero. Por tanto, no ha acabado. Hay más soluciones que la guerra. Están los impuestos que podemos recaudar para pagar la deuda. Creo que habría que hacerlo, porque es normal vivir a crédito y que las futuras generaciones paguen los problemas de hoy. ¿Hay riesgo de conflictos sociales? Hay tantas injusticias en el mundo, tanta desigualdad,
Tanta gente que ha hecho fortuna con esta crisis, fortunas que ya no se ocultan como antes, sino que son visibles. Hay tanta pobreza, tanta gente que ha caído en la miseria, tanta precariedad, incluso en Europa, al menos en Francia y supongo que en España también. Los datos son escalofriantes. Entonces no podemos esperar una resignación. Por otro lado, hay mucha gente con un empleo a la que ya no le gusta su trabajo y ha tomado conciencia con la pandemia de que se puede vivir de otra manera. Se puede vivir en el campo y teletrabajar. Ya no quiere la alienación del trabajo. Y yo creo que hay un movimiento que no solo es de revueltas en las calles, como los chalecos amarillos en Francia, y que volveremos a ver con los más precarios, que son tratados injustamente. Habrá un movimiento de revueltas de aquellos que no aceptan un modelo de sociedad jerarquizada, que quieren tener un trabajo independiente, que quieren trabajar desde casa o en la empresa. Lo vemos en muchas áreas. Los ingleses lo llaman The Great Resignation, la gran dimisión, donde millones de personas están dimitiendo porque ya no quieren trabajar así. Es otra poderosa fuente de movimiento social. Finalmente, señor Attali, sumando los riesgos que usted consigna y también los elementos esperanzadores que ha señalado a su vez, ¿qué resumen nos haría de la situación? No somos espectadores del partido, sino los jugadores. Como consumidor, debemos fijarnos en qué compramos. Como ahorrador, en qué banco depositamos el dinero. Como ciudadano, a quién votamos. Como trabajador, en qué empresa trabajamos. Debemos dar sentido a nuestros actos, en la vida pública y en la privada. Todo debe girar en torno a la economía de la vida, el altruismo y las generaciones futuras. En cada ciudad, en cada familia, en cada país. Eso es lo importante. Muchísimas gracias por su tiempo, señor Attali. Gracias, y gracias por dedicarme su tiempo. Hasta pronto.